Muy buenas tardes a mis queridos estudiantes de inglés inicial, ¿cierto? Eh, Sean muy bienvenidos a este video explicativo de todo el material del semestre 1 del 2026, el semestre que corresponde a otoño. Este video tiene la intención de explicar todos los contenidos que hemos visto y que en el futuro veremos hasta la unidad número 4. Consta de tiempos verbales y además un poco de vocabulario asociado a las unidades. El video lo pueden ir viendo a medida que lo necesiten. También pueden verlo entero desde una vez. Quizá algunas personas quieran adelantar el material y pueden acceder al video en la medida que ustedes lo necesiten. Entonces, sin mayor preámbulo, vámonos con el contenido de este video. Acá les realicé una guía, ya una guía de contenidos de inglés, ¿cierto? Que pertenece a mi propia academia, la Academia Catri Luis, ¿ya? Y su profesor soy yo, profesor Víctor Catrilaf Hernández. Les comento, dice, miren, este documento presenta la estructura completa de los 4 módulos de gramática inglesa, diseñados por estudiantes de educación superior técnica. Cada módulo corresponde a un PDF individual con contenido completo, ejemplos contextualizados y materia visual profesional, pensado para estudiantes con poca experiencia previa en inglés. Los 4 contenidos cubren los tiempos verbales fundamentales del inglés, desde el verbo to be y los pronombres personales, pasando por el presente simple para rutinas, el presente continuo para intereses actuales, hasta el pasado simple para experiencias vividas. Cada módulo incluye definiciones claras, reglas de uso, estructuras gramaticales completas, afirmativa, negativa e interrogativa, reglas de deletreo, abreviaciones con not y 5 ejemplos contextualizados en la realidad chilena. El módulo 1, que sería el verbo to be, ¿cierto? El verb to be más subject pronouns, va a ser la paleta verde oliva más terracota. El módulo 2, el presente simple, ¿cierto? Más las rutinas y los hábitos, con su vocabulario pertinente, va a ser también paleta verde oliva y terracota. Y finalmente tenemos el módulo 3, que es el presente continuo, que con el vocabulario irá acompañado de hobbies e intereses, y esos son azul marino y naranjo. Y finalmente el módulo 4 tenemos el pasado simple más las experiencias del pasado, en términos de vocabulario, ¿ya? Y la paleta sería azul marino y naranjo, ¿ya? ¿Por qué puse el tema de los colores? Porque quizás ustedes quieren como adelantar un poco el video y de esa manera pueden ustedes eh, entender de qué se está hablando, ¿cierto? Gracias al color de los contenidos. Vámonos, los 4 módulos de aprendizaje. Cada módulo fue diseñado con una estructura pedagógica clara y progresiva. Los estudiantes avanzan desde lo más básico, identidad y descripción personal, hacia la expresión de rutinas, acciones en desarrollo y experiencias pasadas. La progresión psiconológica comunicativa. Primero el estudiante aprende a presentarse, luego a describir su vida diaria, después a hablar lo que está haciendo ahora y finalmente contar lo que ya vivió. ¿Ya? Y aquí les hice un diagrama, ¿cierto? En el cual en el módulo 1 el verbo ser y estar, que corresponde al verbo to be, ¿cierto? Verbo to be, más los pronombres de los sujetos, ¿ya? Que esto nos va a ayudar a ver el tema de la identidad, la descripción y ubicación, ¿ya? En el módulo 2 tenemos el presente simple, que corresponde a la unidad 2, que sería de rutinas y hábitos, ¿cierto? Rutinas diarias, adverbios de frecuencia también, ¿ya? En el módulo 3 tenemos los pasatiempos e intereses, acciones actuales, actividades de ocio. En el módulo 4, pasado simple, experiencias pasadas, ¿ya? Acciones pasadas completadas, historias de vida. Ojo con esto, ¿ya? Con el tema de la historia de vida. Cada módulo incluye definición del contenido, uso en contexto real, reglas gramaticales, estructura afirmativa, negativa e interrogativa, reglas de deletreo para verbos conjugados, abreviaciones con not y 5 ejemplos contextualizados en la realidad chilena. Los ejemplos fueron seleccionados cuidadosamente para que los estudiantes se identifiquen con las situaciones presentadas.
usando nombres, lugares y actividades cercanas a su experiencia cotidiana. Vámonos con la materia. Verbo to be. O sea, y los pronombres personales o subject pronouns. El verbo to be es el verbo más importante del inglés. Se usa para describir identidad, características y ubicación. Los pronombres personales I, you, he, she, it, we, they indican quién realiza la acción. Este módulo es la base de toda gramática inglesa. Sin dominar el verbo to be, resulta muy difícil avanzar hacia estructuras más complejas. Vamos con la definición del verbo to be. El verbo to be significa ser o estar, ¿ya? Es irregular, esto quiere decir que no sigue una estructura definida a la hora de conjugarlo, y cambia además según el sujeto, ¿ya? El am va con I, el is va con estos, que son las terceras personas singulares, ¿cierto? Y el are va con you, we, they, ¿ya? El you yo siempre lo menciono que es por dos, porque puede significar tú como ustedes, ¿ya? Muy bien. Entonces, el verbo to be tiene tres formas, ¿ya? El verbo to be tiene tres formas. Verb to be tiene tres formas. Perdón. Tiene tres formas, ¿cierto? Uno, dos, tres. Tiene el am, el is y el are. Bueno, profe, ¿con cuál ocupo cuál? Como aquí aparece en el cuadro verde, olivo, el am va con I y solamente con I. El is va con las terceras personas singulares, ¿ya? He, que significaría él, she, que significaría ella, y it, que por convención, ¿cierto? Vamos a decir que significa eso. Finalmente tenemos el are, la tercera forma del verbo to be, que va con you. Recordemos que el you por dos veces, ¿cierto? We y they. Profe, pero ¿qué significa entonces el verbo to be? Esto es clave. Significa ser o estar. Por ejemplo, yo soy un estudiante. Lo voy a poner acá arriba, ¿ya? O sea, acá. I am a student. ¿Ya? Entonces, ahí usted está indicando que usted es un estudiante, ¿ya? Esto mismo que decir, yo soy un estudiante, ¿ya? Yo soy un estudiante. Ahora, sus usos principales, acá están, es la identidad, ¿ya? I am a student, lo que tenemos acá, ¿ya? Descripción, she is tall, ¿ya? Tall significa que alguien es alto o alta. Recordemos, ¿cierto?, que los adjetivos en inglés no tienen género, no tienen sexo, ¿ya? Tall significa alto o alta, ¿ya? No tiene ningún tipo de género los adjetivos. Ahora, en términos de ubicación, donde se encuentra algo o alguien, se ocupa de la misma forma, ¿ya? El verbo to be. Aquí dice, we are in class. Nosotros, recordemos que puede ser ser o estar. Nosotros somos en clases, no hace mucho sentido, pero si ocupo esta, nosotros estamos en clases. Ahí sí funciona, ¿ya? Finalmente tenemos la edad. He is 20 years old. Recuerden que la edad en inglés no se tiene como en español, ¿no es cierto? Cuando yo por ejemplo, yo podría decir, yo tengo 26 años, en inglés no funciona de esa manera, sino que funciona de la manera de, yo soy 26 años. Y aquí aparece, miren, he is 20 years old, ¿ya? Él tiene 20 años, ¿cierto? Y puede ser, él es 20 años o él está 20 años, para que lo entiendan de manera literal. Pero los verbos, o sea, la edad en inglés no ocupa el verbo tener, ¿ya? Usted no puede decir, I have 26 years, ¿ya? Usted dice, I am X, ¿cierto? Lo que tiene years old, ¿ya? Esa es la forma correcta de que usted debería hablar acerca de las edades. Y finalmente, los usos principales tenemos el último, que es el estado emocional, que dice they are happy. Lo mismo. Miren, ellos puede ser son feliz o ellos están feliz. ¿Ya?
eso significa el verbo ser o estar. Obviamente vamos a escoger la que más sentido haga, ¿ya? Ahora, ¿qué dice? Los estudiantes chilenos suelen confundir ser y estar porque en español son dos verbos distintos, pero en inglés ambos se expresan con verbo to be. Chiquillos, a modo de paréntesis, ¿cierto? A modo de corchete, mucho ojo con lo que dice esto, pero en inglés ambos se expresan con to be. Para aprender inglés hay que sacarse de la cabeza la forma que nosotros aprendemos español, ¿cierto? Porque en el español todo es muy literal, todo es muy literal, tenemos palabras para todo. Y bueno, hay palabras, por ejemplo, la siguiente, ya, get, que tiene 36 significados. Ya, entonces hay que ser un poco más flexible en inglés, pero eso. Vamos con su estructura. Estructura afirmativa. Sujeto más am, is o are, ¿cierto? Las que ya vimos anteriormente acá. Y el complemento. Profe, ¿qué es el complemento? Bueno, lo que usted le quiera agregar a una oración. Profe, ¿qué es el sujeto? El que realiza la acción. ¿Ya? Aquí tenemos un par de ejemplos positivos. ¿Ya? Afirmativos. Es lo mismo que decir positivo. I am a student. Ya lo que hemos visto todo este rato. Yo soy un estudiante. She is Chilean. Ella es chilena. ¿Ya? Finalmente, o sea, por otro lado tenemos la estructura negativa, ¿cierto? Que puede ser sujeto, más los verbos, o sea, las formas del verbo to be, ¿cierto? Que es am, is o are, más not. ¿Ya? Cualquier cosa que esté negado, que sea negativa, sí o sí tiene que llevar la palabra not. De otra forma, estaría positivo. ¿Ya? Y estos dos no son, no son iguales. ¿Ya? Estos dos son distintos uno del otro. ¿Y cómo? Porque tiene la palabra not. Y finalmente tenemos que agregar el complemento. I am not tired. ¿Ya? Tired, esta palabra de acá significa cansado. ¿Ya? Esta palabra que está ahí significa cansado. Ahora, si yo borro el not, ¿ya? Yo borro el not, ahí dice yo estoy cansado. Pero si yo lo aparezco el not, ahí diría yo no estoy cansado. Tienes que poner la negación, y lo vamos a ver mucho rato en todo el video, después del verbo auxiliar. Profe, ¿qué es un verbo auxiliar? Bueno, como su palabra lo indica, es un verbo que auxilia, el cual nos va a determinar en qué tiempo se está desarrollando la acción. ¿Ya? Siempre, siempre, lo voy a poner aquí en grande, eh, con una super letra, siempre se niega el verbo auxiliar. Siempre se niega el verbo auxiliar. Profe, ¿puedo negar el verbo principal? No. Profe, ¿cuál es la diferencia entre verbo auxiliar y verbo principal? Bueno, esto podríamos hacer un video aparte de esto, pero quédese con esto. Si usted saca el verbo auxiliar, la oración puede que tenga sentido. Pero si usted saca el verbo principal de la oración, oficialmente esa oración no tiene sentido. ¿Ya? Eh, continuemos. Estructura interrogativa. Lo mismo, chiquillos. ¿Cómo yo puedo saber que es una estructura interrogativa? Y lo vamos a ver durante todo el video. Y es que siempre el sujeto está en primera posición y luego el verbo auxiliar o el verbo está en segunda posición. Sin embargo, en la interrogativa, en todas las estructuras interrogativas de todos los tiempos verbales, el verbo auxiliar va a un inicio. ¿Ya? Y en segunda posición el sujeto. Miren, el sujeto aquí está en primera, aquí está en primera, pero la interrogativa está en segunda. Ahora, el verbo auxiliar, aquí está en segunda, aquí está en segunda, pero acá está en primera. Siempre que es una estructura interrogativa, el verbo auxiliar pasa en un inicio, ya pasa a la primera posición. Luego el sujeto, que está en primera posición, ahora pasa a la segunda, ¿cierto? Y luego el complemento. Profe, ¿es importante poner el signo de interrogación? Súper importante. Profe, ¿cuántos? Uno solo. Si se fija aquí, no hay esto. Eso no va. Es solo al final. Profe, si no lo pongo, está totalmente malo. Por más que esta estructura responda a la estructura interrogativa, usted tiene que poner sí o sí el signo de interrogación,
porque de otra manera yo no tendría cómo saber que usted está haciendo una pregunta en el formato escrito. ¿Ya? Vamos con el tema de las reglas de abreviación con not. En el inglés hablado y escrito informal es muy común contraer el verbo to be con not. Estas son las formas abreviadas que los estudiantes deben conocer. ¿Ya? Isn't más not puede ser isn't. ¿Ya? He isn't a teacher. Él no es un profesor. ¿Ya? Esto está totalmente bien y esto también. Profe, ¿una está más correcta que la otra? No. ¿Ya? Ambas están igual de correctas. Ahora, tienen que tener en cuenta que esto es, cuando usted las contrae, es que es informal. ¿Ya? Cuando usted escribe un texto académico, ¿cierto? Usted tiene que sí o sí ponerlo separado. ¿Ya? Una conversación entre amigos, un chat entre personas, amigos también, usted podría poner el isn't y no pasaría nada. Luego, el are not con el aren't, sí, están ambos correctos. ¿Ya? Estas dos palabras se pueden fusionar y pasa a ser aren't. ¿Cuál es la magia de contraer? Que podemos escribir solo una palabra en vez de dos y además cortamos una letra que es la not y le agregamos una comilla, ¿cierto? Finalmente, el am not, esto solamente existe la contracción entre el sujeto más el verbo to be, ¿ya? Porque esto sí existe, pero no existe el am, ¿ya? No existe esto. Eso no existe. Sí existe la contracción entre el sujeto y el verbo to be, pero el verbo to be, la palabra not, con el am, no existe, ¿ya? Vamos con los ejemplos. I am Víctor and I am an English teacher. ¿Ya? Yo soy Víctor y soy un profesor de inglés. Identidad. She is from Santiago and she is 20 years old. Miren, aquí se ocupó dos veces. ¿Cómo saber que se ocupó dos veces? Porque miren, si yo separo de aquí para allá y de aquí para allá son dos oraciones independientes y funcionan por sí mismas. ¿Ya? Ella es de Santiago y ella tiene 20 años, ¿ya? Origen y edad. Ahora, we are in the classroom right now significa ubicación. Nosotros estamos en la sala de clase ahora mismo. They are not o they aren't happy with the result. Estado emocional. Ellos no están ya felices con el resultado. Are you a student at the Technical Institute? Pregunta de identidad. Ya miren, si se fijan el verbo to be pasó a primera posición, acá está en segunda, aquí está en segunda, segunda, segunda. ¿Ya? Ahora pasó a primera. Ahora, are you a student at the Technical Institute? Tiene el signo de interrogación, muy importante. Y lo que sería en español sería, ¿eres un estudiante en el Instituto Técnico? ¿Ya? Eres un estudiante del Instituto Técnico? Y eso sería por el verbo to be. ¿Ya? Eso sería todo. Vamos con el módulo 2, ¿ya? Presente simple y rutinas más hábitos y su respectivo vocabulario, ¿ya? El presente simple se usa para hablar de rutinas, hábitos, hechos permanentes y verdades generales. Es el tiempo verbal que usamos para describir cómo es nuestra vida cotidiana, qué hacemos todos los días, qué nos gusta, qué estudiamos, trabajamos. Es fundamental para que los estudiantes puedan presentarse y describir su día a día en inglés. Vamos con la definición. ¿Ya? Definición. El presente simple o el present simple describe acciones que ocurren regularmente, hábitos establecidos o hechos que son siempre verdaderos. No se refiere a algo que está pasando ahora mismo, sino a algo que pasa siempre, a menudo o en general. ¿Ya? Usos principales. Para rutinas diarias. I wake up at 7 a.m. Hábitos. She drinks coffee every morning. Ella bebe café todas las mañanas. Esto significa yo me levanto todos los días a las 7. Hechos permanentes. He works at a hospital. ¿Ya? Él trabaja en un hospital. Ojo con el tema de la S, ¿ya? Que más adelante lo vamos a ver. Verdades generales, ¿ya? The sun rises in the east, ¿ya? El sol aparece, ¿ya? En el este, por el este. Gusto y preferencia, I like pizza, ¿ya? Me gusta la pizza. Por otro lado, tenemos las estructuras, que son las que tenemos acá. Miren, estructura afirmativa.
Si se fijan, el sujeto de nuevo está en primera posición. Sujeto más verbo base. Este verbo base tiene un nombre que ustedes lo pueden encontrar así en la mayoría de libros serios. Perdón, es infinitivo. Infinitivo. Profe, ¿qué significa un verbo en infinitivo? Bueno, que no ha sufrido modificación, que no ha sufrido una conjugación. Por ejemplo, el verbo work, que significa trabajar, cuando yo lo hago así, working, o lo hago worked, aquí está en gerundio, está en presente continuo, acá estaba en pasado, ¿ya? Sin embargo, cuando nosotros hablamos de verbo base o verbo infinitivo, yo quiero el verbo sin conjugar, quiero el verbo original, ¿ya? Y agregar S o S en he, she o it, ¿ya? En las terceras personas singulares, ¿cierto? Que he, she, it, que en estos son las terceras personas singulares, ¿cierto? Vamos a tener que agregar una S o un ES, ¿ya? Por ejemplo, I work every day. Si se fijan, no está la S porque el I no pertenece a este conjunto de pronombres, pero she sí pertenece, ¿ya? Y como sí pertenece, le vamos a tener que agregar una S al verbo, ¿ya? She works every day. Aquí dice, yo trabajo todos los días, ella trabaja todos los días, ¿ya? Importante la S. Estructura negativa, lo mismo. Miren, aquí me quiero detener un poco, porque acá en muchos canales de YouTube o en muchos libros de YouTube van y nos presentan eh, esta estructura, ¿cierto?, de palabras, las cuales como que, entre comillas, aparecen de la nada. Pero no aparecen de la nada, ¿ya? Estas dos palabras no aparecen de la nada y yo me voy a dar la molestia o el agrado de explicarlo, ¿ya? Entonces voy a hacer un zoom acá. Miren, si se fijan, ¿cuáles son las palabras que aparecían de la nada? Estas dos, ¿ya? Estas dos, que es don't y doesn't. Ahora, ¿por qué es que aparecen de la nada o por qué yo digo que no aparecen de la nada, ¿cierto? Ahora lo voy a explicar. Miren, eh, cuando yo estoy hablando de afirmaciones, ¿ya? Cosas que están en positivo, ¿cierto? En primer lugar, yo podría decir algo que está en positivo sería, por ejemplo, algo que es verdad, no sé. I work every day. Every day, ¿cierto? Eh, ah, perdón. Ya, ahí está. I work every day. Eso está en positivo, ¿ya? Ahora, acá, en este lugar, en específico, hay algo que está implícito, ¿ya? Hay algo que está como escondiéndose, entre comillas. ¿Y qué será? Bueno, es la palabra do, ¿ya? Recordemos que estamos explicando es de dónde aparece esta palabra y de dónde aparece esta palabra, ¿ya? Ahora, ¿de dónde aparecen? ¿Por qué no la teníamos en la positiva? Bueno, no es que no la hayamos tenido, sino que estaban implícitas, ¿ya? Esa es la palabra correcta, estaban implícitas, estaban como escondiéndose. ¿Por qué? Porque nosotros, entre comillas, si habláramos de manera formal, deberíamos decir esta oración de la siguiente manera. I do work every day. Profe, pero yo me he puesto a ver películas y a ver series o leo libros en inglés y el do sí aparece a veces. Y usted me dice que no aparece. Bueno, hay personas que sí lo ocupan, ¿ya? ¿Y por qué lo ocupan? El do o el does lo explicitan cuando están hablando de manera positiva, es porque quieren dar un mayor énfasis, ¿ya? Mayor énfasis. Porque ¿qué pasa cuando yo le agrego el do? Acá, por ejemplo, en esta dice I work every day, significa yo trabajo todos los días, de manera muy piola, yo trabajo todos los días. Pero cuando yo le agrego el do, yo estoy agregando un sí implícito, ¿ya? Yo sí trabajo todos los días. Y cuando yo agrego ese do, cuando yo agrego ese sí,
le estoy dando mayor énfasis a la oración. Entonces, finalmente, démosle un repaso final al tema de por qué no está el do acá. Yo puedo ponerlo como no puedo ponerlo. Cuando no lo pongo, la oración hablada, ¿cierto? Va a tener mayor, o sea, menor énfasis cuando yo lo omito. ¿Ya? En este caso está omitido y diría I work every day. Ahora, profe, yo lo pongo. ¿Qué significa? ¿Me cambia el significado? No, lo único que cambia es el énfasis, ¿ya? Tiene mayor énfasis. Acá lo que diría sería, yo sí trabajo todos los días, y acá solamente diría, yo trabajo todos los días. Ahora, recuerden muy bien que aquí hay un do implícito, ya no lo escribimos. ¿Por qué? Porque nosotros no andamos diciendo, yo sí fui a clase, yo sí comí hoy día, sino que yo simplemente digo, yo fui a clases, yo comí hoy día. ¿Ya? No es que aparezca de la nada. Bueno, ahora, todavía no respondemos de dónde aparecen estas palabras, ¿pues cierto? Porque son distintas al do, la única que se parece es al inicio. ¿Por qué aparecen de la nada, entre comillas, acá? Bueno, ¿se acuerdan de esto? Siempre se niega el verbo auxiliar. Bueno, en este caso, el verbo auxiliar del presente simple ya dejó de ser el verbo to be, ya dejamos de lado el am, el is y el are, ¿no es cierto? Ya no vamos a ocupar esto, sino que vamos a ocupar el do, ¿ya? Profe, ¿solamente el do? No, también el does. ¿Por qué, profe? ¿Por qué aparecen estos dos verbos auxiliares? Bueno, el do, ¿cierto? Significa, en su mayor, de la forma más estricta, significa hacer. Pero cuando nosotros lo ponemos en una oración de presente simple, va a significar sí, ¿ya? ¿Y el does, profe? ¿De dónde aparece el does? Bueno, no es que aparezca, ya, yo de verdad me estoy tomando el tiempo de enseñarle esto, de que no es que aparece de la nada, no es que un día apareció alguien y dijo, ya, hagamos que aparezca esta palabra acá, sino que miren, recuerden que tenemos la palabra do, que significa hacer, ¿ya? Hacer o sí, ¿ya? Miren, ¿se acuerdan de esto? Del tema de agregar S en tercera persona, ¿ya? He, she o it. Bueno, miren, nos vamos a adelantar un poco, pero yo quiero que entiendan esto. Cuando un verbo termina en CH, SH, X o tenemos que agregar ES, ¿ya? Y miren, fíjese en este ejemplo que es go, ¿ya? Go, que significa ir, se parece mucho al verbo do, ¿ya? Solamente que la primera consonante es distinta. Y si se fijan, le agregan el ES, termina en O y le agregamos ES. Go pasa a ser goes. Entonces, profe, ¿apareció de la nada? No, no, chiquillo. Acuérdense de lo que les estaba explicando. Miren, el verbo do, ¿cierto? Está acá. Pero ¿qué pasa? Que aquí lo estoy ocupando con I. I, que es primera persona singular. ¿Ya? Pero cuando yo quiero hablar de tercera persona singular, como por ejemplo el she, el he o el it, ¿ya? Yo no puedo poner este, pues, tengo que poner sí o sí el does. ¿Ya? Ahora, aquí donde yo quiero que entiendan que esto no aparece de la nada, ¿ya? No es que alguien dijo ya pongamos eso porque sí, sino que cuando yo quiero decir she, que una persona que en este caso es ella, trabaja todos los días, yo voy a decir she does. ¿Por qué? Porque el verbo termina en o y estoy hablando en tercera persona, ¿ya? Entonces agregamos ls. She does work every day. Profe, pero dijo que cuando estoy hablando en tercera persona le agregábamos una S a los verbos. Bueno, ojo, ojo. Y esto es para una regla general en todos los tiempos verbales. Si usted utilizó el verbo auxiliar de manera explícita, usted ya no puede volver a poner la S que dice que está conjugado el verbo. ¿Ya? Si usted lo omite, como en este caso,
usted debería agregar la S, ¿ya? ¿Cómo sería eso entonces, profe? De la siguiente manera. Este ejemplo va a ser eliminando el dos, ¿ya? She works every day, ¿ya? Ahí quedaría. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que este tiene S y este no. ¿Por qué tiene S? Bueno, porque no tiene el 2 en esta posición. Sin embargo, este sí lo tiene. Pero si lo ponemos, no podemos poner el works, no podemos poner la S, ¿ya? Esa es la explicación de dónde sale el don't y el doesn't. Profe, pero me falta la NT y la NT. Bueno, volvamos a lo que habíamos dicho antes, ¿ya? Siempre se niega el verbo auxiliar, ¿ya? Y ahora podemos ir de manera tranquila a donde estábamos en un inicio. Miren, tenemos acá la estructura negativa. Acá no teníamos el do o el does, ¿ya? Pero aquí se aparecen. Ya vimos de dónde aparecen, ¿ya? Ya sabemos por qué aquí no va. Y ya sabemos por qué aquí se aparecen. ¿Por qué? Porque el verbo auxiliar del presente simple es el verbo do. Y lo que vamos a negar cuando queremos decir una oración negativa, siempre vamos a negar el verbo auxiliar. Ahora, profe, ¿yo puedo escribir do not por separado? Sí, está igual de correcto, ¿ya? Solamente que por separado, do not o does not tienen una connotación formal, ¿ya? Y estos que están acá tienen una connotación informal. Esto lo ocupamos hablando por WhatsApp, escribiendo con un amigo, hablando con un amigo, etcétera. Si usted redacta un correo de trabajo en inglés, no dude en utilizar el do not. ¿Ya? Bueno, entonces veamos los ejemplos que les presento acá. Dice, I don't work on Sundays. Yo no trabajo los domingos, ¿ya? He doesn't work here, ¿ya? Él no trabaja los domingos. Si se fijan, el I va con don't, he con doesn't. El doesn't, por háganselo bien, este va con he, she, it. ¿Ya? Podemos avanzar. Dice, estructura interrogativa. Do, does, sujeto, verbo base. Al igual que en todos los tiempos verbales, el verbo auxiliar en la pregunta va a ir en primera posición, ¿ya? Y el sujeto en segunda. Si se fijan, el sujeto iba en primera, ahora pasó a segunda. El verbo auxiliar estaba en segunda, ¿cierto? En segunda y acá pasó a primera, ¿ya? Eh, Eso sería. Vamos con las reglas de deletreo. De aquí podemos ver de mejor manera el tema del does, ¿ya? Por regla general, cuando usamos he, she o it, ya el verbo cambia. Estas son las reglas de ortografía que los estudiantes deben memorizar. Profe, si no es he, she o it, si es you, we, they, o cualquier sujeto que aluda a cualquiera de estos, el verbo le vamos a agregar una S. Pero si era lo que yo escribí aquí hace un rato, el verbo lo dejamos sin S, ¿ya? Como regla general, tomamos cualquier verbo y le agregamos la S. Por ejemplo, el verbo work, que es trabajar, pasa a ser works, que es lo mismo, pero en tercera persona. El verbo eat, ¿ya? Que es comer, lo agarramos y le ponemos una S, simplemente. Ya el verbo play, por ejemplo, vamos a llegar y agregarle una S. Ahora, si el verbo termina en SH, o sea, CH, SH, X o vamos a tener que agregarle ES, ¿ya? No solamente la S, sino que ES. Por ejemplo, el verbo watch, que significa ver, ¿ya? Ver generalmente una pantalla, ¿ya? No como ver un atardecer, etcétera. Como termina en SH, y SH está en el tema de las excepciones, vamos a tener que agregarle ES, ¿ya? Y queda como watches. De watch pasa a watches. Este lo puedo ocupar con I, you, we, they. Y este lo tengo que ocupar sí o sí con el she, con el he o con el it. Profe, y si dice, por ejemplo, the students, perdón, the students, que significa
Los estudiantes. Bueno, detrás de este sujeto se esconde un pronombre. Los estudiantes corresponde a un grupo de personas, ¿cierto? En calidad de estudiantes. Por ende, nosotros podríamos buscar el pronombre que tiene detrás y sería el pronombre they, ¿ya? Que es ellos. Podríamos hacer un video también de eso explicándolo, ¿ya? Y bueno, tenemos el verbo go, que pasa a ser goes, ¿ya? Recuerden que este ejemplo lo tomé para el verbo do anteriormente, que este pasaría a ser do, pero como termina en o, pasa a ser does, ¿ya? Y el verbo go, que es el verbo ir, ¿cierto? Pasa a ser goes. Lo mismo, este lo puedo ocupar con el you, con el we, con el they. Pero este, I con el I. Pero este sí o sí lo tengo que ocupar con el she, con el he y con el it. ¿Ya? Miren el verbo fix, que significa arreglar. ¿Ya? Este lo puedo ocupar con el I, con el you, con el we y con el they. Y este lo puedo ocupar con he, o sea, she, he, it. ¿Ya? Ahora, si termina en consonante más y, ya eliminamos la y y agregamos ies. Ya esta y la pasamos a i latina. Por ejemplo, el verbo study. Y quiero ocupar en tercera persona he, she, it. Bueno, vamos a tener que eliminar la y, pasar la i latina y agregar es. ¿Ya? El verbo fly, que significa volar. Vamos a eliminar ese y, vamos a agregar una i latina y vamos a agregar el es. Ya como flies. Recordemos que este he, she, it. Perdón lo repetitivo, pero para que se lo aprendan. Carry, ya, es como llevar o arrastrar. El verbo carry queda como carries. Ya, eliminamos la X, la pasamos a latina y agregamos el S. Este recordemos que solamente se puede ocupar con el he, she, it, que significa él, ella, eso, por convención. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué pasa con las abreviaciones con not? ¿Ya? En el presente simple, las formas negativas se contraen con auxiliares do y does. Do not pasa a ser don't, ¿cierto? El verbo auxiliar se puede contraer con la negación, no otra cosa. ¿Ya? I don't like coffee. A mí no me gusta el café. ¿Quién, persona cuerda, podría decir eso? No lo sé. They don't work here. ¿Ya? Ellos no trabajan acá. Y el does not pasa a ser doesn't. Recuerda que el verbo auxiliar es el que se niega. ¿Ya? He doesn't study English. Él no estudia inglés. She doesn't work on Sundays. Si se fijan, she y el verbo están en su forma base. Porque esto ya no está indicando que está en tercera persona además de esto. Si usted pone esto, ya no es necesario poner la S. ¿Ya? Perfecto. Vocabulario, rutinas y hábitos. Cosas que ustedes sí o sí deberían saber. Wake up, ya, o get up, que es levantarse y levantarse, ya. Wake up específicamente para despertarse y get up para levantarse. Take the bus, ya, tomar el bus, ir en transporte público. Study, do homework, que es estudiar y hacer tarea. Cook o eat dinner, que es cocinar o cenar, ya. Vamos a un par de ejemplos en contexto. Lo voy a agrandar un poquito acá. Perfecto. I wake up at 6:30 every morning and take the bus to the institute. Rutina diaria. Yo me levanto a las 6:30 todas las mañanas y tomo el bus al instituto. Si se fijan, el sujeto es I. Por ende, el verbo no tiene por qué agregarse ese. ¿Ya? Si aquí hubiera habido un she, esto hubiera tenido que quedar como wakes con la S y esto hubiera tenido que quedar como takes con la S. ¿Ya? Pero como es I, no va la S. ¿Ya? Perfecto. She studies English. ¿Ya? Lo que estaba explicando. Mire, como es she, el verbo se va a tener que hacer el IES. Profe, ¿pero por qué? Bueno, porque el verbo study termina en consonante Y. Entonces lo que hacemos es eliminar la Y y agregamos la I latina, la E y la S. She studies English 3 times a week because she wants a better job. ¿Ya? Ella estudia inglés 3 veces a la semana porque ella quiere un trabajo. ¿Ya? Hábito con propósito. My father doesn't work on weekends. He spends time with the family. Negativo, tercera persona. Aquí es donde se explica mejor lo que yo estaba tratando de decir. Miren, my father.
¿Qué es lo que hay my father? Hay un he detrás, ¿ya? Porque mi padre, yo también podría decir él, corresponde al pronombre personal él. Y miren, acá el verbo no está en ese, está con ese, a pesar de que acá tenemos un he. Ahora, ¿por qué no puse la S? Bueno, porque acá ya este verbo auxiliar nos está indicando que está en tercera persona y además está en negativo. Ya, mi padre no trabaja los fines de semana. Ahora, miren, este sí tiene S, pero ¿por qué? Bueno, porque no tiene el doesn't, ¿ya? O no tiene el does. He spends time with the family. Él pasa el tiempo con su familia. ¿Cuándo? Bueno, los fines de semana. Eso estaba en negativo tercera persona. Finalmente tengo, do you eat lunch at the institute or do you bring your food from home? ¿Ya? Tú comes o almuerzas en el instituto o, miren, verbo auxiliar, tú traes comida desde casa, ¿ya? Pregunta sobre I. We don't have classes on Fridays, ¿ya? Miren, verbo auxiliar. We don't have classes on Fridays. Nosotros no tenemos clases los domingos. We use that day to rest and do homework, ¿ya? Usamos ese día para descansar y hacer tareas. Si se fijan, como es we, no pertenece al conjunto de she, he, it. ¿Cuál es ese conjunto? Bueno, el de las terceras personas en singular. ¿Ya? Ahora, si se fijan, es we y va con don't. Si se fijan, es we y los verbos no van con ese, porque no pertenece al grupo de las terceras personas singulares. ¿Ya? Nosotros no tenemos clase los viernes, usamos ese día para descansar y hacer tareas, horario semanal. ¿Ya? Vámonos ahora al presente continuo, los hobbies y los vocabularios de intereses. ¿Ya? El presente continuo describe acciones que están ocurriendo en este momento o que son temporales. Es el tiempo verbal que usamos para contar qué estamos haciendo ahora mismo o qué proyectos tenemos en curso esta semana o este mes. También es muy útil para hablar de planes futuros, ojo con esto, ya confirmados. Ya confirmado 100% de confirmación. Definición. El presente continuo describe acciones en progreso, ahora mismo o en un periodo temporal cercano. Se forma con el auxiliar to be, ya que ya lo vimos, am, is o are, más el verbo principal con una terminación en ing. A diferencia del presente simple, este tiempo verbal enfatiza que la acción es temporal y que está en desarrollo. ¿Ya? Usos principales. Acción de ahora. I am studying right now. Yo estoy estudiando ahora mismo. Acción temporal. She is working this week. ¿Ya? Ella está trabajando esta semana. Es temporal. Planes futuros. We are meeting tomorrow. Nos vamos a juntar mañana. Tendencia actual. More people are using apps. ¿Ya? Más personas están usando aplicaciones. Estas no están usadas, pero las otras tres, mucho. Vamos con la estructura afirmativa. Sujeto, mire, de nuevo, primera posición. Todas las estructuras de los tiempos verbales son iguales. La positiva responde a una estructura, la negativa a otra y la interrogativa a otra. ¿Ya? El sujeto, con am, is o are. El verbo ing. ¿Ya? Ojo con esta terminación. I, sujeto, am, el que le corresponde al verbo to be. Studying, el verbo más el ing. ¿Ya? English. I am studying English. Yo estoy estudiando inglés. Eso es algo que está pasando ahora, ¿ya? Es ahora. She is working now. Miren, ahora. Esta palabra significa ahora. Ella está trabajando ahora. Perfecto, bueno, podemos avanzar con la negativa. El sujeto, ¿cierto? Más el am, is, are y novedad, no, ninguna. ¿Por qué? Porque lo único que se puede negar es el verbo auxiliar, ¿ya? Y finalmente el verbo ing. He is not sleeping. Esto, profe, ¿podría hacer esto? He isn't sleeping. Esto está correctamente bien, ¿ya? They aren't working. Miren, aquí está contraído. They aren't working. Ellos no están trabajando. La estructura no interrogativa. Sorpresa, ninguna. ¿Por qué? Porque el verbo to be o el verbo auxiliar en cualquier tiempo verbal va a ir en un inicio. ¿Ya? Va a haber un inicio. Luego el sujeto
el verbo ing. ¿Ya? Are you studying? ¿Están ustedes estudiando? O puede ser, ¿estás tú estudiando? Y finalmente, is she working today? Ella está trabajando hoy o está trabajando ella hoy. Fíjense, estructura de interrogativa, verbo auxiliar siempre primero. En cualquiera estructura interrogativa, el verbo auxiliar va primero y luego el sujeto. ¿Ya? Perfecto. Vamos con el tema del deletreo al agregar el ing. ¿Ya? Al agregar la terminación ing, algunos verbos cambian su ortografía. Estas reglas son fundamentales para escribir correctamente. La regla general, vamos a agarrar un verbo y vamos y le ponemos ing al final. Vamos a agarrar un verbo y vamos y le ponemos ing al final. Vamos a agarrar un verbo y le vamos a poner ing al final. ¿Ya? Termina en e muda, quitar ing. ¿Qué significa que es muda? Bueno, que yo pronuncio el verbo y esta e no se pronuncia. Por ejemplo, el verbo write termina en t, su pronunciación. La e no es pronunciada. En ese caso, vamos a eliminar la e y vamos a agregar el ing. Ya, si se fijan, esto es lo mismo que esto, solamente que eliminaron la e. Y además, ¿qué hicieron? Bueno, agregaron el ing. El verbo dance. Este significa escribir. El verbo dance, que es bailar. ¿Ya? Miren, dance termina con la sonido S, ¿ya? No con el sonido E. Entonces vamos a eliminar esa E y vamos a agregar el ing. Queda como dancing. Miren, escribir, escribiendo. Bailar, bailando. Make termina con sonido K, no con sonido E. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a eliminar la E y vamos a agregar el ing. Make, making. Hacer, haciendo. ¿Ya? Finalmente, la más entretenida de todas, consonante, vocal, consonante, ya vamos a hacer, a duplicar la última letra y el ing. Miren, consonante, vocal, consonante. ¿Qué hacemos? Bueno, duplicamos la última consonante y agregamos el ing. ¿Ya? Este run queda como running, correr, corriendo. Consonante, vocal, consonante. Sit, sitting. ¿Qué hicimos? Bueno, duplicamos la última consonante. ¿Ya? Y finalmente swim, ya que la última es M. Vamos a, miren, consonante, vocal, consonante. Vamos a agregar la última letra en doble y el ing. ¿Ya? Correr, corriendo. Sentar, sentarse. Nadar, nadando. ¿Ya? Perfecto. Ahora, abreviaciones con el not. Vuelvo a ser enfático. Las contracciones del presente continuo combinan con el auxiliar to be con not, igual que en verbo to be. Miren, is not como isn't, she isn't studying right now, ¿ya? Ella no está estudiando ahora. Are not, queda como aren't, ¿ya? They aren't working today. I am not, I'm not, ¿ya? Miren, el am, solamente puede ser I am. La única contracción que existe para el am es esa. Si usted me hace esto está horrible, esto está malo, ya, no se le ocurra hacer eso, por favor. Ahora, vamos con el tema de los ejemplos, la traducción de los ejemplos. She isn't studying right now. Ella no está estudiando ahora mismo. They aren't working today. Ellos no están trabajando hoy día. I am not sleeping. No estoy durmiendo. Ya, no existe el am. Ya, grábeselo en su cabeza, por favor. No existe el am. Vamos con el vocabulario de hobbies e intereses. ¿Ya? Play football, jugar fútbol, el deporte más popular de Chile. ¿Ya? Listen to music, escuchar música, actividad muy común entre jóvenes y adultos. Cook, bake, ¿ya? Que es cocinar, hornear, hobby creativo y útil. Play video games, ¿ya? Jugar videojuegos, pasatiempo digital muy popular. El tema del vocabulario en todas las unidades va a estar totalmente delegado a usted, a pesar de que yo lo tengo que enseñar, va a estar totalmente delegado a usted porque usted sabrá acerca de sus hobbies e intereses. ¿Ya? Vamos con los ejemplos en contexto. I am studying English right now because I am taking a test tomorrow. ¿Ya? Acción en progreso ahora. Miren, estoy estudiando inglés porque tengo una prueba mañana. ¿Ya? Lo ocupó dos veces. I am studying English right now. ¿Ya? Yo estoy estudiando inglés ahora mismo. Porque, contenido importante, porque el tema de los linking words o conectores lo vamos a ver en el futuro. También voy a hacer un video al respecto.
I am taking a test tomorrow. ¿Ya? Yo voy a rendir un examen mañana. Acción en progreso ahora. ¿Ya? Profe, pero esto está en futuro. Bueno, al inicio decíamos que vamos a hablar en el presente continuo de cosas que ya han pasado, o sea, que ya tienen, perdón, que ya tienen una definición 100%, cosas que sí o sí van a pasar en el futuro, también podemos ocupar el presente continuo. Por ejemplo, esto. I am taking a test tomorrow. Voy a dar una prueba mañana. Eso está definido hace mucho tiempo, 100% que va a pasar. ¿Ya? She is working at the supermarket this month. It's a temporary job. ¿Ya? Ella está trabajando en el supermercado ahora. Es un trabajo temporal. Situación temporal. También la situación temporal era un uso que habíamos definido previamente para usar precisamente, valga la redundancia, el presente continuo. They aren't, ¿ya? O they are not. Profe, ¿esto está igual de bueno? Vuelvo a repetir, sí. Esto solamente que es más informal. They are not playing football today. Ellos no van a jugar fútbol hoy. Está lloviendo. ¿Ya? También negativo con contexto. Are you watching the football matching tonight? ¿Ya? En plan futuro confirmado. Vuelve a estar en futuro. ¿Ya? Pero esto está confirmado. Ese partido de fútbol está 100% confirmado. ¿Ya? We are learning the present continuous this week in class. ¿Ya? Nosotros estamos aprendiendo el presente continuo esta semana en la clase de inglés. ¿Ya? Proyecto en curso. Y nos vamos con el último tiempo verbal. ¿Ya? Que es el tema del past simple más past experiences vocabulary. ¿Ya? El past simple describe acciones que ocurrieron y terminaron en el pasado. Es el tiempo verbal que usamos para contar historias, hablar de experiencias vividas, viajes, logros y eventos ya completados. ¿Ya? Es fundamental para los estudiantes puedan narrar su historia personal y compartir experiencias en inglés. Definición. El past simple describe acciones completadas en un momento específico del pasado. Puede ser un pasado reciente o un pasado muy lejano, pero lo importante es que la acción ya se terminó. ¿Ya? Se usa con expresiones de tiempo como yesterday, last week, ago, in 2020. ¿Ya? Ayer, semana pasada, hace tanto, el 2020. ¿Ya? Usos principales. Acción completada. I worked yesterday. Yo trabajé ayer. Completado. Experiencia pasada. She traveled to the south. ¿Ya? Ella viajó al sur. Experiencia pasada. Historias y anécdotas. We went to the beach. Nosotros fuimos a la playa. ¿Ya? Eso fue una anécdota, una historia. Logros personales. He graduated last year. ¿Ya? Él se graduó el año pasado. Logro personal. ¿Ya? Vamos con la estructura. Sujeto, como no nos sorprende, en primera posición. El verbo en pasado, ¿ya? Si es regular, ya vamos a explicar qué significa que es regular y que no. Ed, si es irregular, bueno, su forma especial. ¿Ya? Por ejemplo, I worked yesterday. Yo trabajé ayer. She went to the school. Ella fue a la escuela. La estructura negativa. Y aquí tenemos el verbo didn't, verbo auxiliar didn't. Profe, para el verbo auxiliar del presente era el do. Para el pasado, ¿cuál va a ser? El mismo. Es el mismo. No es que aparecen. Estos no aparecen de la nada. Solamente que es el mismo. Si el verbo auxiliar del presente era el do, bueno, el del pasado va a ser el mismo, pero en pasado. Bueno, entonces, ¿por qué no está esto? Si es el verbo do en pasado. Bueno, ahora lo voy a explicar. Pero bueno, por ahora vamos con la estructura negativa. Sujeto, más didn't, más verbo base. ¿Ya? Miren, I didn't work yesterday. Yo no trabajé ayer. ¿Ya? He didn't go to class. Él no fue a clases. Vamos a explicar el tema del did, de dónde aparece. Ya. Tenemos acá el tema del presente simple, ¿no es cierto? Present simple. ¿Y qué pasaba con este tema, con este tiempo verbal? Que nosotros teníamos algo así, ¿no es cierto? I work every day. Every day. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que yo les dije que aquí había un do implícito, ¿no es cierto? Que iría algo así. I do work every day.
¿no es cierto? Ahora, esto es un verbo auxiliar, perdón, verbo auxiliar, ¿ya? Es un verbo auxiliar. Ahora, ¿por qué no lo pongo acá? Bueno, porque aquí está implícito. Recordemos lo que dije anteriormente. Una es yo trabajo todos los días y la otra diría yo sí trabajo todos los días. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué aparece el did, profe? ¿De dónde viene el did? ¿De dónde viene el did? ¿Ya? Bueno, yo le digo al tiro que esto no aparece de la nada, ¿ya? No aparece de la nada. ¿Qué es lo que pasa? Que el verbo auxiliar en presente simple, ¿cierto? Era do, pero está en presente simple. Pero si yo quiero hacer el past simple, es lo mismo pero en pasado, ¿ya? ¿Y este cómo es en pasado? Bueno, es un verbo irregular, por ende va a entrar en vigencia lo que es did. Chiquillo, lo voy a volver a explicar de manera narrada, ¿ya? Voy a dejar eso un poquito ahí. El verbo auxiliar del presente simple era el do, ¿ya? Por ejemplo, I do work every day. Yo sí trabajo todos los días. El pasado va a tener exactamente la misma estructura que el presente simple, pero en pasado. El sujeto más el verbo auxiliar en pasado, más el verbo en pasado, ¿ya? ¿Cuál es el verbo auxiliar del verbo to be? El do. ¿Cómo es do en pasado? Bueno, es irregular. Por ende, va a aparecer el did. No es que aparece de la nada. No es que alguien le dijo ya, pongámosle esta palabra y listo, sino que eso tiene una explicación. Y yo se la estoy presentando ahora. Bueno, entonces, vamos con el tema de la estructura negativa. Profe, pero el did además tiene NT. Recuerden que la única palabra en una oración que se puede negar es el verbo auxiliar. ¿Cuál es el verbo auxiliar del pasado simple? El do. Como es en pasado, queda como didn't. Ya, entonces vamos desde el inicio. Tenemos el verbo auxiliar. En el primero que vimos fue el verbo to be. ¿Cómo se niega? Bueno, agregando la palabra not. Ya, I am not. Recuerde que el am en la palabra not no se puede negar. Después en el presente simple, ¿cuál era el verbo auxiliar? El do. ¿Cómo se niega el verbo auxiliar do? Con la palabra not. Ya queda como do not o queda como don't. Profe, y si es tercera persona singular, bueno, queda como do, como termina el verbo en o, se le agrega es, por ende queda does. Profe, ¿cómo queda negado el does? Doesn't. Profe, el presente continuo. ¿Qué verbo auxiliar tiene el presente continuo? El verbo to be nuevamente. ¿Cómo negábamos el verbo to be? Con la palabra not. ¿Cómo quedaría? Are not, is not. Ya, am not. Y ahora, el sujeto en la estructura negativa va a ir acompañado de el pasado simple, ¿cierto? Y su verbo auxiliar, que es el did. Y va con la negación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo único que se puede negar es el verbo auxiliar. Profe, pero aquí dice verbo base y aquí decía nd en pasado. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo mismo que anteriormente. Si usted indica que la oración está en pasado con el verbo auxiliar, recordemos que el verbo auxiliar es el que nos ayuda a auxiliar a determinar en qué pasado está esa oración, o sea, en qué tiempo está sucediendo esa oración. Si nosotros somos capaces de indicar que el verbo está en pasado con el verbo auxiliar, ya el verbo tiene que quedar en su forma base. Ejemplos. I didn't work yesterday. Work en pasado era worked, ¿ya? Pero aquí, como yo indiqué que estaba en pasado con el didn't, ya el verbo principal no es necesario ponerlo en pasado, porque esto el verbo auxiliar ya no está indicando. Yo no trabajé ayer, ¿ya? He didn't go to class. Él no fue a clases. Lo mismo, acá era went. ¿Y por qué acá en pasado en negativo está go? Bueno, porque está en verbo base.
pero no que se le agregaba ed nomás a los verbos base. Bueno, ya lo explicaremos. ¿Por qué went acá y por qué aquí go? Bueno, eso tiene una explicación. ¿Por qué? Porque este está en positivo y aquí no ponemos el do, ¿ya? Ahora, aquí pusimos el didn't, por ende el verbo va en su forma base. Estructura interrogativa. Lo mismo de todo el rato. Lo mismo de todo el rato. Miren, verbo auxiliar, sujeto, verbo base y interrogativo. Si yo pongo el verbo auxiliar, el verbo va en su forma base. ¿Ya? Did you work yesterday? ¿Trabajaste ayer? Y ojo, importantísimo, poner el signo de pregunta. Did she travel last year? Lo mismo. ¿Viajó ella el año pasado? Signo de interrogación. Verbos regulares, reglas de deletreo. Y aquí viene la explicación de esto, de por qué aquí es went y por qué aquí es go. Los verbos regulares agregan ed en pasado, pero hay reglas de ortografía importantes que los estudiantes deben conocer. Chiquillos, los verbos en pasado, usted como regla general va y le agrega un ed. El verbo pasa a estar de esta manera. Esa es su forma general. Ya la regla general para agregar el pasado a un verbo. Ahora, ¿funciona todos los verbos así? No. Ahora vamos a verlo. Mire, lo que acabamos de decir. En la general, vamos y le agregamos el work, queda como worked. Trabajar, queda como trabajé. Play, queda como played. Jugar, queda como jugué. Watch, queda como watched. ¿Ya? Ver, quedó como vi. ¿Qué pasa cuando el verbo termina en e? Bueno, ya no vamos a agregar ed, sino que solo vamos a agregar de. Por ejemplo, el verbo live. No es que vamos a hacer esto. Ya, eso está malo. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Como ya termina en E, vamos y le agregamos un ed. Ya, el verbo like. Este es vivir, vivió. Este es gustar, le gustó en el pasado. Termina en E, vamos y solamente le agregamos la D. Ya, use queda como used. Ya, usar, usé. ¿Ya? Si termina en E, solamente agregamos ed. Este no existe, ¿ya? Con doble D no existe y este tampoco existe así, ¿ya? Esto tampoco existe. Vamos con la consonante, vocal, consonante. Ya, la misma que anteriormente, consonante, vocal, consonante. ¿Qué pasa? Esta termina, mire, consonante, vocal, consonante. Vamos a duplicar la última y agregar ed. Miren, stop, ¿ya? Que es parar, queda como paré, pero le agregamos la última P en dos veces, ¿cierto? Y el ed. Plan, que es planear, planeé en pasado. ¿Qué pasa? Consonante, vocal, consonante. Agregamos la última consonante y la duplicamos. Plant, ¿ya? Travel, que es viajar, queda como viajé, ¿ya? Consonante, vocal, consonante. Miren, consonante vocal, consonante, pero duplicamos la última consonante y agregamos ed. Miren, terminar en consonante más i, ya, consonante más i, borramos la y, ya, y agregamos la i latina y ed. Study, que es estudiar, queda como estudié. Borramos la y, agregamos i latina ed. Carry, que es como llevar o arrastrar, queda como carried. Ya eliminamos la y agregamos ed. Try, que es intentar, queda como tried. Borramos la y. ¿Por qué? Porque es consonante y. Consonante y, consonante y. La borramos y agregamos i latina ed. Ya. Finalmente tenemos los verbos regulares esenciales. Ya. Miren, los verbos irregulares no siguen la regla de ed. Ya. Estos son los más comunes que los estudiantes deben memorizar. Ya, esto no lo tomen tanto en cuenta. No, no lo tomen en cuenta de que tienen que aprenderse todos los verbos irregulares, pero sí tienen que saber que no hay ninguna forma de saber los verbos irregulares, no hay ninguna fórmula, no siguen ninguna regla, ¿ya? Métanse eso en la cabeza. Entonces, dice go, que es el verbo ir, pasa went. Profe, ¿existe esto? No, eso no existe, ¿ya? Go, went, ir.
Ya, verbo base, pasado simple y cómo se dice en español. Have, queda como had. Profe, ¿existe esto? Le agregué ld. Ni siquiera. Esto tampoco, está malo. Las dos cosas que escribí recién están malos. El verbo have es un verbo irregular que cuando es en pasado queda como had. Y eso es tener. El verbo eat, que es comer, en pasado simple queda como ate. Ya. Profe, ¿existe esto? ¿Existe esto? No, eso está malo. Ya. Es ate, que es comer. Sí, queda como show, igual que la película, y queda como ver. Profe, pero yo vi que esto significaba sierra. Sí, también significa sierra, pero también puede significar ver en pasado. ¿Ya? Profe, ¿existe esto? No. Profe, ¿existe esto? Esto sí existe, pero significa semilla. ¿Ya? Para decir ver en pasado tenemos que sí o sí ocupar la palabra saw. ¿Ya? El verbo come queda como came, que es venir. ¿Ya? Profe, ¿existe esto? No, está malo. Take, queda como took, queda como tomar o llevar. Profe, ¿existe esto? No. Make, queda como made, queda como hacer. Miren, made podemos decir que hecho en China. ¿Ya? Get, queda como got, como obtener. Profe, ¿existe esto? Get it? No. Be, queda como was o were, ser o estar. Do queda como did. Miren, aquí está la explicación de anteriormente, queda como hacer. ¿Ya? Y finalmente tenemos el tema de las abreviaciones con not. ¿Ya? En el past simple, la forma negativa siempre usa didn't. ¿Ya? Contracción de did más not. Profe, si yo quiero ocupar esto, totalmente correcto. Esto solamente es un poco más informal para todas las personas. Did not es lo mismo que didn't. I didn't go to work. No fui a trabajar. She didn't study, perdón. Ella no estudió. They didn't come. Ellos no vinieron. ¿Ya? Es el mismo. No es que hay uno para I y otro para he y otro para she. No. Es para todos el mismo. ¿Ya? Y finalmente tenemos el vocabulario de experiencias pasadas. ¿Ya? Travel, que es viajar, visit, es visitar, explorar nuevos lugares. Graduate, finish, graduarse, terminar, logro académico. Learn, start, aprender, empezar, nueva experiencia. Celebrate o meet, que es celebrar o conocer. Momentos sociales. ¿Ya? 5 ejemplos en contexto. I worked last Saturday, but I didn't work on Sunday. Yo trabajé, esto está en positivo, el pasado sábado, pero no trabajé el domingo. Verbos regulares, afirmativo y negativo. She went to Puerto Varas last summer and she loved it. Miren, aquí se cumple la regla, pero acá no. Went es go en pasado. Ella fue a Puerto Varas el pasado verano y lo amó. Ya, verbo irregular más regular. Este irregular, este el regular. Ya. Did you study English when you were in school? Miren, did y el verbo study en su forma infinitiva. Ya. ¿Estudiaste inglés cuando estuviste en la escuela? Ya. En la forma were es el verbo to be, pero en pasado, que tiene was y were. Ya. El was es para he, o sea, she was para she, he, it, el were para you, we y they. ¿Ya? Eh, ¿Estudiaste inglés cuando tú estuviste en la escuela? ¿Ya? Pregunta sobre experiencia pasada. They didn't go to the party because they were very tired. ¿Ya? Ellos no fueron a la fiesta porque estaban muy cansados. Negativo con explicación. We graduated from high school in 2022 and started our technical career right after. Nosotros nos graduamos del colegio en el 2022 y empezamos nuestra carrera técnica inmediatamente, ya secuencia de eventos pasados. Ambas empezaron en el pasado y terminaron en el pasado. Y finalmente, ya estoy un poco cansado, pero bueno, vamos nomás. El tema de la comparación. Esta tabla comparativa permite visualizar rápidamente la diferencia entre los 4 tiempos verbales. Es una herramienta de referencia rápida, ideal para repasar antes de evaluaciones o para que los profesores la proyecten en clase como resumen integrador. Ya
este material no solamente está enfocado a alumnos, sino que también a los profesores. ¿Ya? Vamos. Aspecto del verbo to be, del presente simple, del pasado simple. Presente continuo también. ¿Cuándo se usa? Bueno, el verbo to be para identidad, descripción, ubicación. Presente simple, rutina, hábito y hecho. Presente continuo, acciones en progreso ahora. Past simple, acciones completadas en el pasado. Afirmativo, ¿cómo queda? I am, she is, they are. En el presente simple, I work, she works. En el presente continuo, I am working. Y en el presente simple, o sea, en el pasado simple, I worked, I went. En negativo, I am not. Miren lo mismo, pero con la palabra not. She isn't. En el presente simple, I don't work. Y la acción work. En el presente continuo, I am not working. Y en pasado simple, I didn't work. Es la misma, pero en los 4 tiempos verbales. Interrogativo. Are you, is she? Do you work, does she work? Are you working, did you work? Lo mismo. El mismo, pero ¿cómo se diría en los 4 tiempos verbales? Palabras clave. Now, here, today. Expresiones de tiempo, ubicación. Every day, always, usually. ¿Ya? Adverbio de frecuencia. Now, right now, at the moment. Expresiones de tiempo. Yesterday, last week, ago, la misma, expresión de tiempo, pero para el pasado. Abreviación con not, isn't, aren't, I am not. Don't, doesn't, ¿ya? Isn't, aren't, I'm not. Y didn't, ¿ya? Bueno, chiquillos, ese fue el resumen de todo el semestre, ya para que ustedes puedan estudiar y ver este video cuando más lo necesiten. Miren, tenemos un 49% de batería. Cualquier duda o consulta, no duden en escribirme a mi correo. Yo voy a estar abierto a responder cualquier tipo de duda o error que quizá haya cometido, aunque no lo creo. ¿Ya? Los quiero mucho, chiquillos. Ojalá ocupen este material para estudiar a lo largo del semestre. Les deseo una muy buena semana, un muy buen día, mañana o tarde, cuando sea que estén viendo este video. Adiós.